El testamento es un instrumento legal que permite a las personas manifestar su voluntad sobre el destino que tendrá su patrimonio después de la muerte. Un testamento, por tanto, no es un mero trámite del cual podamos prescindir. Al contrario, proporciona a las personas y sus familiares seguridad jurídica sobre cómo serán distribuidos los bienes materiales e inmateriales que se han adquirido durante toda una vida. Con el fin de fomentar la cultura testamentaria en nuestro país, cada año se lleva a cabo la campaña nacional Septiembre, Mes del Testamento, tiempo en el que las personas podrán encontrar descuentos especiales, asesorías gratuitas y horarios extendidos en notarías. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza porque hablaremos del testamento y abordaremos las dudas más frecuentes sobre este instrumento legal. Aproveche ya su testamento, es en nuestro programa de hoy en Diálogos en Confianza, al que les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, sintonizar este espacio que el día de hoy nos va a ayudar a reflexionar sobre la importancia que tiene el hacer lo que es más allá de un trámite. Creo que es una obligación que tenemos como ciudadanos para no heredar problemas y heredar, sí, una tranquilidad a quienes nosotros queremos depositarles nuestros bienes. Gracias por acompañarnos. Diana, estarás pendiente de quienes se comunican en redes sociales. Sí, Lupita, muy buenos días a todos. Y así como dices, darle esta previsión a las personas para que tú puedas decidir qué hacer con tu patrimonio, tú decidir qué es lo que pasa con tus bienes, con lo que quieras hacer. Yo voy a estar muy pendiente en Facebook, en YouTube, en sus llamadas en el 55 51 66 40 00 para todas las preguntas que quieran hacer de ese tema tan complejo que es el testamento, porque además estamos en septiembre, que es el mes del testamento, Lupita. Además, si nos ven más allá de las fronteras, es muy importante porque también desde allá ustedes van a saber cómo pueden hacer para heredar a quienes vivan aquí en nuestro país, o la manera en que ustedes pueden disponer de sus bienes si se encuentran fuera de territorio nacional. El programa va a estar muy interesante porque tenemos especialistas de primer nivel, como siempre aquí en Diálogos. Agradecemos antes a Jimena Raya, Lía Badillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y vámonos directo con la presentación del panel del día de hoy. Notario Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, bienvenido, buenos días. Hola Lupita, muy buenos días. Un gusto que nos volvamos a ver. Sí, así Luis Antonio es presidente del Colegio de Notarios aquí en la Ciudad de México. También nos acompaña el notario Carlos Antonio Rea Fiel. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, Lupita, qué gentil, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Carlos Antonio es consejero del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. También nos acompaña el notario Edgar Eric Garzón Zúñiga. Edgar, bienvenido. Gracias, Lupita, muy amable por la invitación. Al contrario, gracias. Edgar Eric Garzón es consejero del Colegio de Notarios del Estado de México, así que aquí tienen a nuestro panel de invitados, expertos, como les decía, de primer nivel. Sobre todo se trata de que nos hagan llegar sus dudas acerca de este tema tan interesante. Haz tu testamento, aprovecha el mes del testamento, es el que está en curso, el mes de septiembre, y empecemos por la definición, si les parece. ¿Qué es un testamento? Pues mira, Lupita, tenemos varias definiciones. Te podría dar la definición legal, la que está en el Código Civil, pero creo que esa a lo mejor a nuestros amigos no le entenderían. Claro. Yo prefiero dejarlo como un acto de amor, por el cual las personas, a través de la designación de quién quiere que en un futuro o en el momento en que esa persona fallezca, sean los que adquieran los bienes que él durante toda su vida, pues, acumuló y produjo a través de su trabajo y de su esfuerzo, ¿no? Y entonces, así es como lo podemos calificar, como un acto de amor de las personas hacia sus familiares. ¿Qué agregarías a esta definición? Yo comentaría la definición de Luis Antonio, agregaría que efectivamente es un acto de amor, es un acto de bondad, en pro de la armonía de la familia, claro, en pro de la armonía de nuestros seres queridos. Normalmente uno deja como heredero, legatario, a alguien por quien siente cariño, por quien siente afecto, y nos interesa el bienestar de esas personas. Así es. Nos interesa que sigan conviviendo en armonía. Por eso yo creo que es un acto de amor, muy atinadamente lo dijo Luis Antonio, en favor de la armonía
de la familia y de nuestros seres queridos. Bien. Eric. Gracias. Sí, yo le añadiría a que entiendan que es un derecho que tienen y que todos los mexicanos y extranjeros podemos ejercitar, y por medio del cual también, como lo han dicho, ese acto de amor también lo pueden ver y enfocar desde una forma de trascender, la manera en que tienen de dejar su patrimonio y la consecución de esos derechos que ellos generaron en vida en las manos de las personas que ellos decidan y como lo quieran hacer. ¿Qué pasa si no hago un testamento? Mira, cuando una persona fallece, tenemos que pues investigar si esa persona otorgó o no otorgó testamento. Si no otorga testamento, la sucesión se tramitará en una forma intestada, o también se le llama sucesión legítima. ¿Y qué sucede en estos casos? Que la ley es la que va a decidir a quiénes se van a transmitir esos bienes. Entonces, por eso es mejor hacerlo en forma testamentaria, voluntaria, en donde tú eres el que decides a quién le quieres transmitir tus bienes. Porque en caso de que no lo hagas, lo va a decidir la ley. Ahora, esta intervención, digamos, de la ley para que decida cuál será el destino final de mis bienes, ¿en qué momento entra en funciones? Esto es, si yo quiero pelear esos bienes que existen y de los cuales no hay una persona que nos haya pues hecho la cesión o haya heredado, o en qué momento interviene la ley en cuestión de definir a quién se le otorga qué bien. Interviene desde casi un principio del trámite sucesorio. Aquí es muy importante llamar la atención del público de que existe un registro nacional de avisos de testamento. Esta es una institución, ya tiene varios años funcionando en la República Mexicana, pero es una institución que nosotros consideramos muy importante. Porque yo puedo otorgar mi testamento, por ejemplo, en la Ciudad de México, y luego irme a vivir a Tijuana. Y fallezco en la ciudad de Tijuana. Y mi sucesión, se inicia el trámite de la misma, ya sea testamentaria o intestamentaria. Testamentaria se supone que hay un testamento, intestamentaria no lo hay, pero se inicia en la ciudad de Tijuana el trámite. Y bueno, gracias a esta institución del Registro Nacional de Avisos de Testamento, es posible que sepan que Carlos Rea otorgó su testamento en la Ciudad de México y que ahí entonces estableció y designó quiénes serían sus sucesores. Si habiendo realizado esta primera investigación para que se pueda determinar si el fallecido otorgó o no testamento, resulta por los reportes que presenten las autoridades de que no otorgó testamento, es entonces cuando se aplica la ley. Es entonces cuando, de acuerdo con la legislación civil de cada estado, se establece quiénes serán los herederos o sucesores del fallecido. Muy bien. Ahora, ¿qué personas pueden realizar un testamento? ¿A partir de qué edad yo estoy en posibilidades o en facultades de que la ley reconozca que yo soy una persona apta para hacer un testamento? Cada legislación civil de los estados es la que regula esa situación de la capacidad para poder otorgar el testamento. En general se establece y hay una capacidad ampliada, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría de los actos jurídicos los ejercitamos hasta que cumplimos la mayoría de edad, que son los 18 años. En el testamento no. En el testamento podemos otorgar el mismo, inclusive siendo menor de edad, teniendo 17 años. Teniendo 17 años. Ahora, hay diferentes tipos de testamento, de acuerdo con la edad, con el estado, con la ley vigente, o siempre son los mismos. Mira, como dice mi colega Eric Garzón, cada entidad tiene su propio código civil. Entonces, tenemos que atender a lo que dice cada código. En el caso del Estado de México serán 17 años, en la Ciudad de México son 16. Es tan importante el evento del testamento que por supuesto que se reduce la edad para otorgar el testamento. Entonces, a los menores de edad, mayores de 16, en la Ciudad de México, pueden otorgar testamento, pueden acudir con el notario. Ahora, contestando tu pregunta, hasta 2012 en la Ciudad de México teníamos varios tipos de testamento, 8 tipos de testamento. Teníamos los ordinarios y los especiales.
En los ordinarios estaba el público abierto, que sigue existiendo, el público cerrado, el público simplificado y el hológrafo. A partir del 2012 se modifica la ley y únicamente nos queda el público abierto. Y en los extraordinarios teníamos 4 también, que era el privado, el marítimo, el militar y el hecho en país extranjero. Se quitaron los 3 primeros y únicamente nos queda hoy el hecho en país extranjero, que ese es un buen punto para todos los televidentes que nos ven más allá de las fronteras, que ellos también pueden otorgar testamento allá, acudiendo al consulado de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York. Pueden ir con el cónsul y el cónsul, de acuerdo con la ley del Servicio Exterior Mexicano, él tiene facultades para actuar como notario. Y entonces, acudes con él, se quita su cachucha de funcionario público, se pone la cachucha del notario y puedes otorgar el testamento público abierto con él. Y ese testamento va a surtir efectos, por supuesto, en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. Me surge la pregunta cuando escucho la edad, que puede ser mínima de 16 aquí en la Ciudad de México, ¿qué se puede heredar a los 16 años? ¿Cuáles son esos bienes que pueden tener validez o tienen validez en un testamento? ¿Qué se puede heredar para que aparezca en un testamento? Bueno, es que, contestando directamente la pregunta, este joven de 16 años, en el supuesto que estamos analizando, puede a su vez haber sido heredero de sus padres o de su abuelo, tener algún interés económico en algún bien inmueble. Y desde luego ese derecho es heredable a los sucesores de este joven, que puede o no tener hijos. A lo mejor desde luego puede designar como herederos a sus padres, a sus hermanos, o inclusive algunos tener hijos, ¿no? He conocido, todo mundo conocido casos de jóvenes de 16, 17 años que son padres. Claro. Y ahí estamos tocando un punto que es muy, muy importante. No solamente en el testamento uno puede disponer de su patrimonio. En un caso en particular, un padre con hijos menores de edad puede aprovechar el testamento para designarles tutores testamentarios o tutor testamentario, que es aquella persona que a falta del padre y de la madre se encargaría del cuidado y atención y administración de los bienes del menor de edad. Hablando en este supuesto nada más de los menores de edad. A ver, este es un punto que debe quedarnos un poco claro. A los padres les corresponde el ejercicio de la patria potestad sobre sus menores hijos. A falta de uno de ellos, el otro padre, en principio, si no ha sido limitado legalmente de alguna manera, le corresponde el ejercicio de dicha patria potestad y la custodia de esos menores. Pero por desgracia ha llegado a suceder que ambos padres jóvenes fallecen en un accidente y entonces es el testamento donde debe de preverse que a falta de ambos, ¿quién cuidará de sus hijos, ¿no? ¿Quién velará por su seguridad jurídica, por su educación, por su vestido? Y quién además como tutor o tutores, que pueden ser también varios, administrará su patrimonio, un punto muy delicado, basado en una enorme confianza, ¿no? Yo creo que el valor para los padres de nuestros hijos es enorme. Claro. Y debe quedar muy claro que pueden, y que es muy importante que prevean el caso de fallecimiento de ellos a través de la figura de la tutela testamentaria en su testamento. Muy importante, la tutela testamentaria puede aparecer en un testamento. ¿Qué otro bien o qué otra cuestión prevén que se pueda heredar y que aparezca en un testamento, Eric? Bueno, hay otra situación, continuando con el tema de los hijos, en un testamento se puede hacer el reconocimiento de un hijo, que por alguna razón en su momento al nacimiento no haya tenido ese reconocimiento del padre, podría llevar a cabo en el testamento ese reconocimiento de su hijo como disposición última. Entonces también es al mismo tiempo heredarle algo de los bienes. Totalmente, sí, tiene la facultad y la posibilidad, si él lo desea de esa manera, nombrarlo como su heredero o su legatario, que son las dos formas de adquirir vía sucesión, vía testamento. Muy bien. Y además es que puede surgir la duda, pues yo no tengo
un coche, se puede heredar un coche, ¿qué más en bienes, para que la gente nos entienda, qué más pueden poner en su testamento? Mira, a través del testamento se va a transmitir todo lo que sea el patrimonio. ¿Y qué es patrimonio? Exacto. Porque eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Exacto. El patrimonio es el conjunto de bienes o derechos susceptibles de valorarse en dinero. Hoy en día, por Cuentas ejemplo, bancarias, perdón. claro, sí, ahí nada más tenemos dos disposiciones muy particulares en la ley de instituciones de crédito, la ley de los bancos y la ley del mercado de valores que regula las casas de bolsa. Y entonces ahí hay disposiciones en donde los bienes que estén, los fondos que estén depositados, se irán al beneficiario. Solamente para el caso de que el beneficiario haya muerto o esté impedido o no pueda adquirir, entonces, dice la misma disposición de estas dos leyes particulares, que iremos a las reglas del derecho común. Y en este caso, pues sí, iríamos a lo que diga el testamento. Entonces, sí, a través del testamento podríamos designar un legatario respecto de esos recursos para el caso de que no hubiera beneficiario nombrado en el contrato que celebramos con el banco, ¿no? Pero ahorita que preguntabas de los menores, esta época de la pandemia, vimos muchos menores de edad que en TikTok se hicieron famosísimos, con un ingenio y con una gracia, ¿no? Y entonces, pues empezaron a generar recursos y siendo menores de edad. Entonces, por supuesto que un menor de edad, y te podría poner ejemplos a lo mejor muy, muy obvios. Yo no sé a qué edad empezó a trabajar Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? O sea, entiendo que fue muy chiquito. Uno muy común que está ahorita de moda, Verstappen. Verstappen empezó a correr en Fórmula 1 antes de ser mayor de edad. A los 17 años, Max Verstappen ya tenía una licencia para conducir a 300 kilómetros por hora, pero no le podían dar licencia para conducir en la ciudad, ¿no? En la Ciudad de México. Porque era menor de edad. Y entonces, por supuesto, que un menor de edad puede producir frutos, puede tener frutos por el fruto de su trabajo o, como dice Carlos, a través de pues familiares, padres, abuelos, ¿no? Tíos que le hayan transmitido por herencia. Entonces, por supuesto que un menor de edad puede tener un patrimonio importante y tiene la facultad, como dice Eric, de disponer de ese patrimonio a través del otorgamiento de un testamento. Bien, ¿qué dicen en redes? ¿Qué nos comentan, Diana? Lupita, quiero yo mandarle un saludo a Elvia, Yolanda, Patricia, Araceli, que ya están con nosotras en la conversación, e invitar a todas las personas a que sigan participando, a que den sus preguntas sobre cómo hacer su testamento. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube y nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Ahí tengo unas preguntas que al rato voy a dar lectura, pero primero quiero mandar una entrevista con Guadalupe Díaz Carranza. Ella es presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y nos va a hablar sobre la importancia, sobre la cultura y de fomentar un testamento. Vamos a escuchar. Creo que lo más importante es que por aquello que nos hemos esforzado toda la vida, que es crear un patrimonio, quede en las manos de quienes nosotros deseamos. Es muy importante crear esta cultura testamentaria para que el día que nosotros no estemos, pues nuestros bienes, pero incluso algo más importante, la tutela de nuestros hijos, quede bajo la responsabilidad de las personas que nosotros consideremos idóneas. Es por eso que el testamento invita a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, a que le den seguridad y certeza a su familia. Es un acto de amor, pero sobre todo un acto de responsabilidad. La campaña Septiembre, Mes del Testamento, inició en el 2003, por lo tanto, conmemoramos en este año los 20 años de esta campaña. Y bueno, la verdad es que aunque ha sido muy lento, sí ha impactado de manera favorable el que las personas hagan conciencia en hacer su testamento. Todas las notarias y notarios del país, en coordinación obviamente con la Secretaría de Gobernación y los gobiernos de cada una de las entidades, llevamos a cabo esta campaña con el objetivo de acercar esta cultura a toda la sociedad. ¿Y cómo ayudamos? Bueno, pues todas las notarías no nada más amplían su horario de atención, sino que además hacemos una reducción de nuestros honorarios hasta por un 50%. Incluso hemos firmado también ya convenios donde hemos dado los testamentos gratis a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al personal de seguridad pública, como una manera también de retribuir que ellos día a día pues, ponen su vida en riesgo por proteger a la ciudadanía, ¿no? También en los tiempos de COVID lo que hicimos fue que al personal médico que atendía en primera línea estos casos se les dio de manera gratuita los testamentos. Una de los objetivos que tenemos en esta campaña es
deshacernos de aquellos mitos que todavía los vemos reflejados precisamente en las personas que acuden a hacer su testamento. Es decir, que solamente piensan que quienes están ya de una edad avanzada o quienes tienen alguna enfermedad en fase terminal o quienes tienen mucho dinero son los que tienen que dejar testamento. En las estadísticas que vemos, pues sí, efectivamente las personas mayores de 60, 65 años son las que pueden hacer testamento. Y en realidad yo creo que el testamento lo tienen que hacer las personas desde el momento en que tienes un patrimonio o desde el momento en que tienes un hijo, que esto pues obviamente es en personas mucho más jóvenes. Dependiendo de las entidades, bueno, las legislaciones dicen que a partir de los 14, 16 o 18 años puedes hacer un testamento. Quiero invitar a toda la ciudadanía a que acuda con su notaria o notario de confianza. Realmente es un trámite muy sencillo que les va a quitar 30 minutos de su tiempo y les va a ahorrar muchas disputas y desgastes económicos y emocionales. Es mejor que ustedes decidan quién se verá beneficiado del esfuerzo de toda su vida y sobre todo aprovechar esta campaña de septiembre, mes del testamento, que normalmente se extiende al mes de octubre. Acudan con su notario de confianza. Personas de 60 a 65 años las que más acuden a realizar su testamento. ¿Por qué no entramos al tema antes de esa edad? O la mayoría de las personas no le quieren entrar antes de esa edad. Hay muchos mitos alrededor del testamento, de esta figura jurídica. Hay gente que piensa que se va a morir o que necesita estar enfermo para otorgar su testamento. Al contrario, para otorgar un testamento debe de tener la persona una plena capacidad. Claro. Física, intelectual, jurídica. Y si está enfermo, bueno, puede verse afectada esa capacidad, inclusive de tal manera que ya no pueda otorgar el testamento. Y eso los entristece mucho, ¿no? Entonces yo creo que no hay que esperar a estar enfermo para otorgar el testamento. Hay gente que también cree que no puede dejar como heredero a hijos menores de edad, o bien que al otorgar el testamento compromete sus bienes y ya no puede disponer libremente de ellos, porque ya los ha comprometido para después de su muerte. Eso no es cierto, o sea, es más, inclusive al hacer el testamento, no siempre es necesario identificar los bienes que se están heredando. A través de la figura del heredero universal no es necesario hacerlo, simplemente se establece que todos los bienes que tenga esa persona al momento de su fallecimiento, bienes, derechos y acciones, pasarán a sus herederos. O quizá, bueno, no sé, puede ser el caso de que incluso no tienes que informarle a la familia que ya hiciste tu testamento. Puede ser una manera de protegerte, dependiendo de la familia que tengas, de que no sepan que ya hay un testamento, porque quizá, pues, esto va a sonar a película, ¿no? Y no queremos que llegar a esos términos. Cuando se habla de que el testamento es personal, es algo que tenemos que hacer de manera libre, es voluntario, ¿qué otras características debe tener un testamento o tiene un testamento? Dentro de la definición hay una muy importante y dándole continuidad a lo que estamos hablando ahorita, que es revocable. Revocable. El testador, quien otorga ante el notario su testamento, puede revocarlo cuantas veces quiera. ¿Qué quiere decir esto? Lo puede cambiar, lo puede sustituir, puede ir conforme va avanzando en su vida precisamente y las necesidades o los actos de amor que lo pueden mover a llevarlo a cabo, lo puede ir cambiando. Entonces, una parte muy importante es que si ustedes otorgan su testamento, no van a afectar sus bienes ya y los van a dejar sin poderlos disponer de ellos, sino van a poder hacerlo. Y si el día de mañana, como hace rato ponían también el ejemplo, cambiamos de residencia, pues yo lo puedo, si lo otorgué en la Ciudad de México, en el Estado de México, lo puedo modificar en cualquier otro estado de la República sin problema alguno. Entonces, una de las características es revocable. Otra situación que es muy importante dentro del otorgamiento del testamento es que van a estar asesorados por gente que realmente nos dedicamos a esto, que conocemos toda la materia de sucesiones y siempre lo tienen que otorgar ante el notario. Y el notario, con los conocimientos que tiene y atendiendo a la voluntad que ellos nos manifiestan, les vamos a dar los elementos para que ellos puedan conformar el testamento conforme a su necesidad específica. Y bueno, pues por último, es importante determinar que ese testamento, al ser personalísimo, solamente lo puede otorgar la persona que es la que está testando. Y esto va
¿por qué es tan trascendente también? Porque es el único acto que hacemos en vida y que va a surtir efecto cuando ya no estamos presentes. Por lo que decías también, a veces tienen el temor de desagradar o de que designando tal situación en su testamento pueden herir sentimientos o susceptibilidades. Pueden comunicárselo a su familia, pueden no comunicarlo, porque como también lo mencionamos al principio, si no lo hicieran y en el momento que ellos fallezcan, tendrán que acudir a iniciar el trámite sucesorio y se va a pedir un informe y ahí va a determinar si otorgaron y en dónde su último testamento. Ahora dejamos esta pregunta para después de regresar del corte. Si nos dicen que es personal, es libre, es revocable, una pareja no puede ir como mamá y papá a hacer su testamento, las dos personas, para heredar un hijo. Tendría que ser mamá por un lado lo que quiere dar, papá por el otro lado lo que quiere heredar. Esto es así porque luego dicen, si somos pareja, pues entre los dos vamos y decimos que nosotros, la pareja, heredamos a nuestros hijos de esta forma. ¿Les parece que regresemos Sí, con por ese supuesto, tema claro. después de la pausa? Estamos hablando de la importancia de hacer un testamento a partir de los 16 años. ¿Lo sabían? Volvemos. Actualmente, el 23% de la población en la Ciudad de México cuenta con un testamento. Encuesta de servicios notariales en la Ciudad de México 2023. Muchas gracias por seguir con nosotras el día de hoy. Estamos hablando del testamento, de las características que tiene, y tenemos aquí a notarios expertos en el tema que van a contestar sus preguntas, pero primero quiero invitarles a que sigan participando, a que nos sigan marcando el centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Mándenos sus preguntas también por Facebook, por YouTube, y aquí vamos a darles lectura. El señor López nos dice: estoy en un juicio intestamentario que ya se convirtió en testamentario debido a que se encontró el testamento en el archivo de instrumentos públicos. El albacea, que es mi hermano, me comenta que no hay nada de herencia, por lo que me gustaría saber si puedo denunciar las malas prácticas del albacea, ya que está haciendo mal uso de lo que me dejó a mis hermanos y a mí. ¿Qué puedo hacer? Justo antes de contestarle al señor López, tengo varias preguntas en las redes que quieren saber qué es un albacea, de hecho. Entonces, Mira, el albacea es una figura que tiene que estar necesariamente en los dos tipos de sucesiones, tanto en la sucesión intestamentaria como en la testamentaria. En la testamentaria, la gran ventaja es que tú, al momento de otorgar el testamento, decides o designas quién quieres que sea tu albacea. En la intestamentaria, los que van a decidir son los herederos. Ellos, a través de una votación, van a decidir quién sea el albacea. Ahora, la gran pregunta, la que hacías ahorita, el albacea es el que se va a encargar de ejecutar la voluntad del testador, el que se va a encargar de administrar los bienes, el que se va a encargar de pagar las deudas y el que se va a encargar de entregarle a cada uno de los herederos o legatarios lo que le corresponde o lo que le dejó el testador en el testamento o de acuerdo a un convenio de partición que entre todos se pongan de acuerdo y le va a entregar lo que le corresponde a cada quien. ¿El albacea puede ser heredero también? Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, por supuesto. Y un dato bien importante, el albacea tiene derecho a cobrar honorarios. Entonces, si ese encargo no está bien hecho, los herederos pueden, a través de ese juicio que dice que ya está llevando nuestro amigo, puede llevar en vía incidental en ese procedimiento judicial la remoción del cargo de albacea por el incumplimiento de las obligaciones del albacea. Y dado las características o las funciones que tiene que cumplir como albacea, de pagar deudas, de solucionar igual problemas que le heredó la persona que ya no está, y en lugar de heredarle algo más tranquilidad, le heredó el problemón de resolverle incluso sus deudas, sus dudas. Tiene que ser un especialista, un abogado, o va a requerir los servicios aparte de un abogado si no tiene estos conocimientos. De las dos maneras, puede decidir, o sea, no necesariamente tiene que ser heredero, ni tampoco tiene que ser familiar del testador. Puede ser un tercero, puede ser un abogado que él, de su confianza, al que él designe como albacea. Pero también puede ser algún familiar, y ese familiar, si no es abogado,
pues a su vez tendrá que asesorarse de algún abogado para pues poder tramitar la sucesión y llevarla a feliz término, ¿no? Y tiene que ser mayor de edad. El albacea sí. Ok. Patricia Murano, muchas gracias por la respuesta. Patricia Murano también nos dice que mi papá falleció hace 3 años. Mi hermana cambió el nombre de mi papá para quedarse con la propiedad. Él no dejó testamento y en un registro civil mi hermana pagó 56,000 pesos para hacer papeles falsos. ¿Ella me puede sacar de la casa? ¿Y cómo puedo reclamar la propiedad para mí y mis otros hermanos? Ay, Dios, qué problemático. Caray, Sí, bueno, ¿no? pues está un Esas poco son de la complicado. vida real. Sí, Sí. efectivamente. Gracias por Muy su atinado llamada. tu Sí, sí, comentario. sí. Son de la vida real. Yo creo que ahí yo sugeriría que a esta persona, de la base que partiera es del análisis y revisión del título de propiedad del inmueble. Es decir, ver qué nombre utilizó su señor padre para adquirir ese inmueble. Las escrituras. Efectivamente, las escrituras de propiedad que tiene respecto de ese inmueble y a la vez o a la par revisar el acta de matrimonio de su padre. Uno se llama conforme dice el acta de nacimiento, ese es el nombre legal de uno. Más sin embargo, es común que en México mucha gente utilice por diversas causas otros nombres, ¿no? O bien quite uno de los apellidos o quite algo de su nombre para que no le agrada. O por un error también de quien te redacta tu acta, no apareces como en realidad te pusieron, efectivamente. o no, el nombre de tu acta no aparece en las escrituras como está originalmente. Pueden pasar esas cosas. Efectivamente. ¿Qué viene después? Y entonces ahí lo que es importante es que si hay no coincide el nombre del acta de nacimiento con el nombre de la escritura de propiedad, se siga un procedimiento legal pertinente, que en principio es una declaración de testigos, en el cual se acredite con documentación fehacientemente cuál es el nombre, para empezar, el nombre correcto de la persona fallecida es el que aparece en su acta de nacimiento. Ahora, acreditar con diversos documentos que haya utilizado, que a través de su vida pues llegó a usar otros nombres y por lo tanto concluir que esa persona, aunque utilizó otros nombres, se trata de la misma persona. Yo creo que con eso ya puede defender su postura como heredero o legatario de este inmueble. En este caso, la persona nos comenta que otro familiar le cambió el nombre Al papá. al Al papá. papá. Entonces, si hay manera de que tengan el acta de nacimiento del papá, pueden corroborar el nombre que aparezca, que es el válido, el del acta de nacimiento, Así es. y de ahí pueden empezar a realizar otros trámites. Sí, Juan Carlos GP nos pregunta si es mejor donar que dejar testamento. ¿La donación tiene validez para Son, que reciban los bienes? sí, son situaciones y actos jurídicos diferentes. La gente muchas veces tiene un concepto y habla de donar en vida o heredar en vida, que es lo que quieren asemejar. Entonces son cosas diferentes y vamos a explicarlo un poquito. La donación es la transmisión de bienes a título gratuito. Es una especie de regalo que tú haces. Transmites un inmueble, un bien, a una persona que tú quieras regalarle sin costo alguno, tal vez con alguna carga, pero ya serían cosas muy específicas, el inmueble. Eso se hace en vida y eso es una situación que haces y puedes llevar a cabo también ante notario si tú lo deseas de esa manera. No es muy recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque las personas cuando transmiten a veces su patrimonio, su casa, donde habitan, a su hija, a quien la persona que él quiera, el día de mañana el propietario ya es la persona a la que le donó. Y él, en este caso, podría estar en un estado de indefensión porque se da muchas veces, hemos visto hechos en los que sacan a las personas de mayor edad, les retiran del inmueble, pero efectivamente ellos transmitieron en vida y el propietario como propietario puede llevar a cabo con ese bien lo que le plazca y entonces se podría ver afectado. Por eso lo conveniente es hacer su testamento y si ellos tienen ese deseo de transmitir, lo hagan una vez que ya fallecieron. Si lo dejan en la disposición testamentaria, hasta el momento que ellos falten,
es cuando se va a dar el efecto del mismo y se podrán transmitir los bienes de tal manera. Y retomando un poquito la pregunta del anterior, yo le recomendaría que junte todos los documentos públicos, el acta de nacimiento, tal vez credenciales, el título de propiedad, como bien decía, no necesariamente pueden ser escrituras, puede ser algún contrato, conforme lo que ellos tengan de documentación, y yo le recomendaría asista a una notaría cercana para que de la revisión que hagan de los documentales le den la mejor asesoría y le puedan resolver qué es lo que tiene o puede llevar a cabo. ¿La donación ante quién se hace? Si el testamento tiene validez solo si se hace ante notario público, ¿la donación ante quién tiene reconocimiento de validez? También cada estado regula en los contratos traslativos de dominio la forma que debe de adoptar. En este caso, las donaciones se hacen ante notario rebasando cierta cantidad, que es una cantidad mínima. Tratándose de bienes inmuebles, siempre deberá revestir la forma y otorgarse ante notario. Entonces, la donación sí tiene una validez jurídica. No puede llegar alguien, si yo como padre dono mi terreno a mi vecino, y mi hijo está inconforme con eso, él no puede pelearle a mi vecino esa propiedad. No, porque como dice Eric, es un acto entre vivos y es un acto al cual se le da el carácter de instrumento público con la fe del notario, tratándose de inmuebles. Y entonces esa escritura de donación va a quedar inscrita en el registro público y una vez inscrita, con esa inscripción va a surtir efectos contra terceros y además pues va a hacer que esa persona donatario, el que recibe el regalo, el que recibe la donación, sea propietario. Y ahora él es el que va a poder disponer de ese bien. Ahora, el hijo pues no podrá alegar nada porque fue un acto perfecto. Y además está en la escritura el nombre del vecino y no del hijo. Y Así ahí es. tiene el instrumento legal para decir, Así es. esta propiedad ahora me pertenece. Así es. Perfecto, muchas gracias. César Alcócer nos dice, hola, buenos días, César. Una persona con capacidades diferentes, pero muy estable con su comportamiento, ¿podría hacer un testamento? Fíjate que esta es una pregunta bien interesante y sobre todo muy actual. Desde el 2007, México forma parte del tratado, un tratado internacional de los derechos de las personas con discapacidad. México lo ratifica, el Senado también lo ratifica y entonces al momento que viene la ratificación por parte del Senado de la República, se convierte en ley suprema. Y entonces, a partir de ahí, todas las legislaturas locales, en fin, todos los estados, a través de sus congresos locales, tienen que ir adecuando sus códigos civiles a esta oportunidad. ¿Y qué dice en términos generales este Tratado de Nueva York? Que todas las personas, independientemente de discapacidades físicas o mentales, todos somos seres humanos y todos tenemos capacidad jurídica. Y lo que pide el tratado es que tomemos en cuenta su voluntad de alguna manera. Si no hay manera de hacerlo, entonces requeriríamos la presencia de un apoyo para que le pueda hacer de su conocimiento y nos pueda hacer llegar esa voluntad a nosotros mismos. Y entonces, sí estamos dando una vuelta de 180 grados a todo el esquema de la incapacidad, que esto ya son términos del estado de interdicción que se daba cuando la persona era incapaz y se acreditaba ante un juez y se le decía, tú ya no puedes hacer nada. Ya el estado de interdicción, la Suprema Corte de Justicia, con base en este tratado, ya la declaró inconstitucional. Entonces, estamos ante un cambio. Entonces, si esta persona es incapaz, acude con el notario y el notario puede entender cuál es su voluntad, porque eso es lo que sí nos pide el Código Civil, que la persona manifieste en forma clara y terminante su voluntad, lo podrá hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Queremos mandar a un testimonio de Dora Alicia Hernández. Ella nos va a hablar sobre los motivos que la llevaron a tramitar su testimonio y cómo fue para ella este procedimiento. Vamos a escucharla. Habíamos ido a hacer una serie de trámites de otros temas con el notario, habíamos estado viendo notario, entonces como que fue el momento preciso para decidirme a hacerlo. Mi esposo ya desde hace mucho lo hizo y pues desde cuando yo estaba con el pendiente de también hacerlo
Pero pues por desidia no iba, hasta que dije, ahorita es cuando. Mi objetivo era no dejar problemas a mis hijas, a mi familia, ¿no? O sea, decidir hacer algo que se tiene que hacer. Ahorita como, haz de cuenta que me quité un peso de encima, así. Descansó mi alma, dije, ya, lo logré, un paso menos, ¿no? Una cosa menos, un pendiente menos. Fue un trámite de verdad facilísimo. Únicamente te piden tu INE, es todo, te hacen una serie de preguntas muy fáciles y los notarios te ayudan mucho, o sea, te dan una pauta para que tú tengas la facilidad de decir a quién quieres dejarlo, o sea, te dan varias ideas, entonces es la cosa más sencilla del mundo. Aprovechen septiembre, por favor, vayan a hacer su testamento. Pues ahí la importancia de lo que estamos comentando el día de hoy. Las personas tienen que tomar esta decisión y es muy importante que nos compartan sus dudas. Gracias a quienes ya se están comunicando a través de nuestras redes sociales. Créanme que el panel de expertos nos puede ayudar en cualquier caso. Cualquier duda, por mínima que tengan acerca del tema del testamento, será muy válida y aquí estamos para escucharlos. Al momento de elegir a un tutor o una albacea, que son los que van a tener en sus manos, pues además de una responsabilidad enorme, pues una decisión de lidiar con la familia, ¿qué características sugerirían como notarios que deben de tener estas personas? Tanto el tutor, en el caso de que sea así, o una albacea. ¿Qué características deberían reunir? Bueno, la honradez y la honorabilidad es fundamental. En el caso de la albacea, hablando particularmente del mismo, yo creo que es importante el que se trate de una persona que tenga cierta ascendencia moral sobre los herederos y legatarios, de tal manera que si por algún motivo pretenden entrar a una controversia, pues los invite a la cordialidad y a la armonía. Desde luego, es conveniente también en principio que, y la mayoría de los casos así sucede, es que la albacea sea alguno de los herederos o alguno de los legatarios. Toda vez de que, bueno, ahí tiene un interés para que las cosas marchen bien. No olvidemos, para mí esto creo que debe quedarle muy claro al auditorio, que la albacea, bueno, pues es la persona, aunque ya lo dijo el notario Luis Antonio Montes de Oca, es la persona que cuida, administra, supervisa, vigila el patrimonio del fallecido, en tanto se cumplen con los trámites legales para entregarlos a los herederos. Es un cargo de mucha responsabilidad. Es un cargo, hay veces se tiene la mala idea de que el albacea pues parece como si fuera casi el fallecido, ¿no? Y que puede disponer con plena libertad del patrimonio. Eso es una idea totalmente equivocada. El albacea tiene la obligación legal de rendir cuentas y de conducirse con honorabilidad y honradez y con transparencia. Ahora, ¿qué pasa si a una albacea, por ejemplo, le heredan alguna propiedad, por ejemplo, se me ocurre de accesorias o de negocios en renta, y es la única persona a quien la persona que fallece le da la potestad de administrar sus bienes? ¿Cómo hace que lo reconozcan quienes están, por ejemplo, viviendo como inquilinos en esa propiedad? ¿Con qué recurso jurídico cuenta esta persona para acreditarse como que ahora yo voy a ser el que te cobre la renta o yo voy a ser el que dispone esta propiedad, ya me pertenece? ¿Cómo es el proceso legal en ese caso? Como bien lo decían mis colegas, el albacea es el administrador de la masa hereditaria hasta antes de entregar o hasta el momento en que entrega a los herederos o legatarios. Pero también se convierte en el representante. Y nada más aclarando, en términos jurídicos no hay representación de sucesión, pero para que lo entienda la gente, es quien va a poder dar la cara en situaciones de juicios y fuera de juicios para poder defender los derechos y cumplir con las obligaciones hasta en tanto no le entregue a los herederos o legatarios. Entonces, en el Código Civil, una de las facultades y atribuciones que tiene el albacea es esa: representar y defender dentro y fuera de juicio los intereses de la masa hereditaria, y con este cargo, con esta posibilidad, es que puede llevar a cabo cualquier acción
tendiente al ser él un administrador de los bienes para cuidar, mantener y en su caso, si se puede, incrementar. Entonces sí tiene la facultad y podrá llevar a cabo todas las acciones que requiera y podría en este caso del supuesto que estás estableciendo de las accesorias, presentarse, cobrar las rentas y tendrá que reportarlo en la rendición de cuentas. La pregunta que tenía por ahí en las redes, nos decía el señor que su hermano no estaba actuando de manera correcta, pues él en el procedimiento judicial puede establecer y solicitarle al propio juez que se haga el rendimiento claro y exacto de esas cuentas. Entonces realmente podemos llevarlo a cabo. Una vez que ya me heredaron, ¿cuál es el proceso que sigue? ¿Cómo me adjudico los bienes? Tendremos que determinar si es una sucesión legítima o intestamentaria o una sucesión testamentaria. Y siguen procedimientos. Ambas se pueden llevar ante notario. Es una situación que se puede llevar ante notario. Al principio del programa tocábamos la parte de la sucesión intestamentaria. El código ya tiene establecidas reglas. ¿Quiénes son los que van a heredar en el caso de fallecimiento, de no existir testamento? Y más que artículos o disposiciones, son reglas sucesorias. Y determina que los parientes más cercanos van a excluir a los más lejanos y se puede heredar hasta el 4º grado si es que no hubiera testamento. En una de las sucesiones, si es intestamentaria o testamentaria, tendremos que denunciar, decir para que la gente lo entienda de esa manera, hacer del conocimiento del fallecimiento de la persona. ¿Qué es lo primero que requerimos para poderlo acreditar? El acta de defunción. Y podemos acudir teniendo esa acta de defunción y acreditando qué vínculo, qué lazo de ascendencia o descendencia tenemos con el autor de la sucesión, si soy padre, si soy hijo, si soy hermano, si soy cónyuge, acudir con mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, el acta de defunción y puedo ir ante cualquier notario a solicitar, iniciar el trámite acreditando esas dos cosas, el entroncamiento y el fallecimiento del autor de la sucesión. ¿Hay algún testamento que pierda validez ante la autoridad por alguna razón? La única manera por la que un testamento pueda perder validez es porque hubiera tenido algún vicio al momento de su otorgamiento, que la persona no hubiera estado en plenitud de facultades mentales o que no hubiera estado apto para otorgarlo. Te pongo un caso muy sencillo. Una persona que está bajo la influencia del alcohol, ¿no? Una persona que está alcoholizado, bueno, pues está de alguna manera pues influenciado por esa sustancia y le impide otorgar el testamento. Entonces, si lo podemos acreditar de que ese testamento fue otorgado bajo la influencia, estando bajo el influjo de una sustancia alcohólica, podrá ser declarado nulo el testamento, ¿no? O que no se hubieran cumplido con alguna de las formalidades, que son muchas, ¿no? Decimos que son de los pocos actos solemnes. ¿Qué significa que sea solemne? Que se eleva el rango de la formalidad. O sea, el exceso de formalidad en el testamento es lo que hace elevarlo a un grado solemne. Y entonces, ¿esto qué significa? Que son demasiados requisitos los que tenemos que observar los notarios al momento de su otorgamiento. Tenemos de entrada decir en dónde se está otorgando, como decía Carlos hace ratito, ¿no? Decir qué día se está otorgando, a qué hora se está otorgando, ¿no? Que manifiesta en forma clara y terminante el testamento. Y entonces todos estos requisitos tienen que ser observados por el notario y por el propio testador. Y si alguno de estos requisitos no se cumple, los interesados podrán demandar la nulidad del testamento y entonces pues sí, perderá eficacia, ¿no? Y otra es, como decía Erika hace ratito, con el otorgamiento de un nuevo testamento. Un nuevo testamento va a revocar al anterior, entonces el testamento anterior pues, pierde eficacia totalmente. Y si ya no está la persona que realizó ese testamento, si ya no tenemos quien haga un nuevo testamento, ¿qué pasa en ese caso? Si se anuló por la razón que haya sido el testamento, ¿qué pasa con los bienes? Si no hay un testamento anterior, que pudiéramos decir, porque si este testamento pierde eficacia, pues resurge a la vida jurídica el anterior que hubiera sido revocado por este. No sé si me explico. Y si no hay ninguno. No hay ninguno, nos vamos al intestado. Nos vamos a las reglas de intestado. Esa persona murió sin haber otorgado testamento y entonces la sucesión se convierte en una sucesión intestamentaria y las reglas las va a poner la ley, el Código Civil, para saber y poder identificar quiénes van a ser sus herederos. Hay personas que pueden resultar pues muy listas al decirle a los familiares, es que a mí mi abuelito o a mí mi papá me dijo antes de morir
que yo me iba a quedar con esta casa. Entonces, pues vamos a ver cómo le hacemos, desalojando, por favor, con permiso, que yo soy el dueño de esta propiedad. Eso es válido, una palabra hacia un hijo en algún momento, una carta, hasta hay quien puede sacar un video. ¿Esto tiene validez jurídica, legal, para que alguien reciba un bien o sea heredero? No, no, Lupita. Es muy común lo que tú mencionas. Mi papá me dijo esto, me comentó esto antes de morir, en fin. No, si no consta en el testamento público abierto, legalmente no es válido. Esto es muy importante que quede bien claro, ¿no? Todas aquellas disposiciones que quieras para después de su muerte dejar constancia legal alguna persona, deben de constar en su testamento. Si la familia está de acuerdo en que así sea, si por alguna razón a uno de los hijos el papá le dijo, yo quiero que te quedes con esta propiedad, y los demás están de acuerdo, él puede realizar su trámite legal sin mayores problemas para que esa propiedad le sea adjudicada y ya no tendría ningún obstáculo legal para que eso ocurriera. Si es la voluntad de todos los herederos, desde luego que se puede llegar a ese fin. Sí. Si hay uno que se oponga. Entonces no. Bueno, no de la parte que le corresponda. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que la casa se la dejó en testamento a 5 hijos, pero al final de su vida verbalmente manifiesta que realmente nada más uno de ellos quiere que conserve dicha propiedad. Entonces, bueno, si es voluntad de los otros 3 cumplir con lo que señalaba su señor padre, ellos tendrán que adjudicarse el inmueble en principio, o bien pensar en alguna cesión o repudio, según sea el caso, y de esa manera transmitirle, si se adjudican, luego transmitirle la propiedad al hermano. Y el que no esté de acuerdo, pues se abstendrá de dicha transmisión. Esto es algo que es muy importante. Yo quisiera señalar, ampliar un poquito en algo que tú muy atinadamente comentabas hace un momento, que era la ocasión de que cuando ustedes dejan deudas, cuando el autor de la sucesión deja deudas, pero creo que si quieres esperamos. Sí, porque es muy común también que tú eres el heredero, puede ser el albacea, y lo que te heredan pues son problemas en lugar de un patrimonio con el que tú puedes decir, me voy a poder quedar tranquilamente con estos bienes y voy a disfrutar de ellos. Y resulta que no ha sido tan sencillo en algunos casos. Con esto volvemos. Aunque en México se han registrado importantes avances en la cultura testamentaria, solo el 8% de la población cuenta con un testamento. Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Estamos de regreso esta mañana en Diálogos en Confianza, hablando del testamento, y como bien nos decía Luis Antonio Montes de Oca, se heredan bienes, pero también se pueden heredar males. Y dentro de los males, Carlos Antonio Rea, nos ibas a platicar este tema de las personas que tienen la inquietud de que pueden recibir incluso una herencia, y bueno, uno piensa que ya la va a pasar súper bien, bomba con los recursos y vas a vivir tranquilo con lo que te heredaron, pero resulta que pues también por ahí hay varios asuntos que arreglar, cuestiones legales que cubrir, deudas que cobrar, en fin. Así es. Bueno, primero yo creo que es importante dejar muy claro que no hay una confusión de patrimonios entre el autor de la sucesión o el fallecido y los herederos. Si alguien es llamado a una herencia como heredero, no, eso significa que su patrimonio no va a responder por las deudas del fallecido. Puede llegar inclusive a suceder que el fallecido tenga un cierto patrimonio que hereda a sus sucesores, pero que también puede suceder que las deudas que tenga sean superiores a su patrimonio y entonces los herederos se queden sin nada. Pero sí debe de quedar bien claro de que los herederos, en un supuesto como el que acabo de mencionar, no responden con su patrimonio propio. Hasta donde dé la herencia. Hasta donde dé el patrimonio del fallecido, hasta ahí se liquida, se paga, lo demás no. Pero mi patrimonio no va a responder.
Bien. Por otro lado, también no hay que perder de vista, porque ahora una gran cantidad de inmuebles, yo creo que casi el 80% de los inmuebles que se adquieren con hipoteca, con crédito hipotecario. Cuando fallece una persona que tiene vigente o que está pagando un crédito hipotecario, no hay que perder de vista de que esa deuda se liquida por un seguro de vida. Todas las instituciones de crédito contratan a cargo del deudor un seguro de vida por el saldo del crédito. De tal manera que recordemos que los créditos hipotecarios, puede durar 20, 25 años, y durante ese lapso de tiempo llega a fallecer el deudor, tiene un seguro de vida que liquida el crédito hipotecario, liquida el crédito que sea deuda a la institución financiera, y por lo tanto ya el bien inmueble pasa libre de gravamen a los herederos. Sin importar el tiempo, yo hoy, septiembre de 2023, adquiero un bien a crédito. Ocurre algo en diciembre, no importa el tiempo que pasa, el seguro de vida va a cubrir los 15 años que restan. Es correcto lo que dices. No importa el tiempo. No importa. Yo de verdad tuve el caso, por desgracia, de un amigo que a los 2 días de que firmó su escritura con un crédito hipotecario falleció. Y le quedaban 20 años y los pagó el seguro de vida, pagó la totalidad de la deuda. Y el bien se lo quedó su familia. Pasó a sus herederos conforme a su testamento, totalmente libre de gravamen. Si no hubiera habido testamento, ¿qué pasa con ese bien? Ese bien hubiéramos tenido que ir a las reglas generales del Código Civil en materia intestamentaria para ver quién adquiría este inmueble, ¿no? Muy bien. Pues esperemos que con estas respuestas hayamos aclarado dudas de mucha gente que esté atravesando una situación similar. Por eso les queremos agradecer mucho su participación. Ha sido muy importante, muy oportuna y estamos abiertos a más preguntas. Vamos a escuchar cómo operaría la realización de un testamento en el Estado de México. Vemos esta información y regresamos. En el Estado de México, los 196 notarios que estamos en ejercicio de la función, estamos preparados ya para recibir nuestras notarías a las personas que decidan otorgar su testamento durante septiembre. Septiembre, mes del testamento, es un programa exitoso que tiene muchos años y debido a ese éxito ha permanecido en varias administraciones. No es necesario que septiembre llegue para que usted pueda otorgar su testamento, lo puede otorgar en cualquier mes del año. Pero si bien es cierto, septiembre tiene 2 ventajas. La primera de ellas es que los notarios damos más tiempo a recibir su solicitud y a poder atender a las personas que así lo solicitan, dando lectura al testamento y recabando la firma correspondiente en el mismo. Y no solamente eso, tenemos un descuento importante. En este año, por acuerdo del Consejo Directivo del Colegio, se determinó que el costo fuera de 2,400 al público en general y 1,200 pesos para personas de la tercera edad en el Estado de México. Mucha gente piensa que necesita estar enfermo de algún padecimiento terminal o que va a ser hospitalizado o que va a salir de viaje y en ese momento se acuerda que no tiene testamento y entonces va con el notario y dice, es que me urge porque el día de mañana me voy a hospitalizar. En cualquier momento se puede otorgar un testamento, no hay que esperar para atravesar por una situación complicada o difícil o de preocupación para acudir al notario. Y si concurrimos en este mes del testamento, qué mejor, vamos a obtener los beneficios de un costo accesible y de una atención más pronta. Cuando ustedes concurren con el notario y le manifiestan quiénes van a ser sus herederos, el notario les pregunta quién va a ejercer la función de albacea. No confundamos con la de el heredero. El heredero es la persona que a quien finalmente se le van a transmitir
bienes o derechos. El albacea es el encargado de vigilar que llegue a buen puerto las disposiciones que se encuentran en el testamento. Él va a estar en todas y cada una de las diligencias, se lleven estas a cabo judicial o notarial. Bueno, pues ahí vemos la participación de Juan Castañeda Salinas, presidente del Colegio de Notarios en el Estado de México. Él ya nos hablaba de los costos en el Estado de México, 2.400 para el público en general, 1.200 para una persona de la tercera edad. Cuando hablamos de persona de la tercera edad, ¿desde qué edad estamos hablando que pueden resultar beneficiados con estos costos? Normalmente, ¿Cambia? sí cambia. Normalmente consideramos de 60, a veces son 65 y a veces 60. En el Estado de México, 60 años. Sí. En la Ciudad de México, 65. A partir de ahí tienen el derecho. Incluso en la Ciudad de México tenemos convenios celebrados con el gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección General de Regularización Territorial, en donde las personas de la tercera edad, y no nada más en septiembre, ellos son todo el año, se acercan a estas oficinas y tienen costos muy bajos. Tienen un costo de la tercera edad de 680 pesos. 680 pesos aquí en la Ciudad de México, Sí. ¿todo el año? Todo el año. Para las personas que acudan a la Dirección General de Regularización Territorial. ¿Y las personas del público en general, cómo le llaman? Ellas, si acuden a la DGRT, septiembre. son 1,200. Si es septiembre, son 3,500. A ver, otra vez. Es que estaba escuchando, perdona, estaba escuchando allá arriba. Septiembre, mes del público en general, testamento. en septiembre, ¿cuánto? 3,500. 3,500. 3,500, que es el 50% de lo que normalmente cobramos en todo el año. Que serían 7,000 pesos. Más o menos. Más o menos. Así Entonces, es. hay que aprovechar. Así es. Ahorita, público en general Así y es. personas de la tercera edad a partir de los 60 años aquí en la Ciudad de México, pues pagan un poco más de 600 pesos 680 pesos. por el testamento, lo pueden realizar en cualquier momento. ¿Qué otras cosas incluye la campaña de septiembre, mes del testamento? ¿Cuál sería el enfoque principal o por qué tendrían las personas que hacer su testamento precisamente en este mes, además de la facilidad que tiene de los precios? Hay horarios abiertos, hay más personal disponible, las oficinas, apoyo en línea, no sé, ¿qué más pueden encontrar? Así es. Bueno, los colegios de notarios de los diversos estados de la República Mexicana durante este mes amplían sus horarios. Es decir, en diversas notarías que se pueden identificar con toda claridad, se está atendiendo por ejemplo, en sábado o en domingo, a aquellas personas que estén interesadas en llevar a cabo su testamento. Inclusive en las instalaciones de los propios colegios de notarios también se da esa orientación y ese servicio. Y bueno, pues déjame comentarte que inclusive en algunos casos se amplía por algunas semanas, todavía dentro del mes de octubre, esta campaña. Ahora, mencionabas la palabra notarios acreditados. ¿Puede ser que alguien se haga pasar por notario no siéndolo y engañen a las personas, las sorprendan, o esto está completamente descartado? No ocurre. ¿Cómo podemos verificar que todo sea legal? Es muy difícil realmente hacerse pasar por un notario público toda vez que tenemos una regulación muy estricta para el ejercicio de la profesión. Pero bueno, pues habría que, en todos los estados de la República Mexicana hay colegios de notarios de los estados y todos tienen página de internet y en dichas páginas se puede verificar que la persona que me está atendiendo es un notario público. ¿Juicio testamentario, juicio sucesorio, es lo mismo? Sí, el juicio sucesorio puede llevar implícito el testamentario o el intestamentario. Son las dos formas de suceder, vía testamento o vía no testamento, pero el juicio sucesorio puede, si dejó o no dejó testamento, ser una u otra vía, como también nos lo decían en las redes la vez en una pregunta. Iniciaron sin saber que existía ese testamento, se inicia como sucesión intestamentaria, se solicitó el informe, se determinó que había un
testamento efectuado, y entonces a partir de ese momento pues se atienen a la disposición que se haya hecho. ¿Cómo se inician estos juicios sucesorios? ¿Qué requisitos se le piden a las familias o a las personas que están reclamando algún bien? Perfecto. Si me permites nada más ampliar lo que estabas platicando con Carlos, que creo que es muy importante, la mejor manera de cerciorarse es que vayan a una notaría, que no se dejen asesorar por terceras personas, que realmente acudan a una notaría. Ese sería un muy buen elemento. Segundo, el programa del mes del testamento es una situación tan noble que nosotros como notarios no lo vemos en una situación económica, sino en una labor social que hacemos para cumplir esa situación de que la mayoría de la población pueda otorgar su disposición testamentaria. Por ahí, como bien también lo mencionas, ha habido intenciones de terceros, a veces de abogados, que ven este mes del testamento como una oportunidad profesional para hacerse de recursos, pero no es el fin. Realmente, si acuden a una notaría, van a estar seguros directamente y van a estar bien asesorados. ¿Cómo se inicia el procedimiento sucesorio? Pues lo comentábamos hace un momento, acudan a su notaría con el acta de defunción. Si tienen copia del testamento o el testamento que haya otorgado el autor, llevarlo consigo, su identificación, y si en el testamento aparecen nombrados como esposo, esposa, hijo, sus actas de nacimiento o de matrimonio. Si no hubiese testamento, si no saben si realmente otorgó o no tenían idea, nada más entonces con el acta de defunción, y aquí sí acreditar qué parentesco tenían con el autor de la sucesión. Llevar su acta de nacimiento, su acta de matrimonio en su caso, de ser así, e identificaciones. Y en ese momento nosotros como notarios vamos a abrir un expediente y vamos a solicitar como primera situación los informes de testamento para saber si otorgó o no otorgó testamento. Y una vez teniendo esa realidad, ya podemos iniciar con el procedimiento. En el Estado de México establece que puedes iniciar la sucesión intestamentaria con un primer instrumento que se habla de erradicación de sucesión. Entonces se tendría que pedir el informe, y entonces una vez teniendo el informe, determinar a través de las reglas y de la comparecencia de unos testigos que determinen y confirmen el dicho de los herederos, que efectivamente son las únicas personas con mejor derecho de acuerdo a las reglas que establece el propio código. ¿Puedo iniciar un testamento en algún estado y terminarlo en otro? No, en estricto sentido, y como lo mencionábamos hace rato, hay solemnidades y el testamento se tiene que otorgar en un solo acto. Por eso es que ponemos la hora de inicio y la hora de final. Si vamos a poner un ejemplo, llega el señor, nos da a conocer su voluntad, redactamos el testamento, y cuando le estamos dando lectura dice, no, ¿sabe qué? Déjeme, voy a comer, lo voy a pensar y regreso. Claro. Ya no podríamos otorgar ese instrumento. Si el señor regresa, tendremos que volver a hacer el procedimiento y otorgarlo en ese momento. Entonces, puedes tener la idea, te pueden acercar con una notaría, tener un proyecto de testamento, y ya definido a lo mejor por viaje, por necesidad, estás en otro estado de la República, podrías acudir con ese notario ahí y decir, quiero otorgar mi testamento con estas características, pero tendría que ser en un solo acto. Si yo en algún momento dado, pensando en hacer mi testamento, hice una redacción, escribí una carta de mi puño y letra donde decía, fulano, estoy ante una situación en un hospital, y en ese momento digo, quiero hacer mi testamento, pero no puedo hablar, por decir. Mi carta que alguna vez la mandé pedir a mi familia, tráiganme un documento que tengo en mi casa y tráiganme al notario. Esa carta yo no puedo expresarla directamente. Este documento tiene validez. ¿Cómo validan que esa es mi última voluntad, por decir de alguna manera? ¿Se puede hacer eso? No. Hoy en día, en la Ciudad de México, tendríamos que revisar los códigos civiles de las 32 entidades. Esto se parece mucho a lo que era un testamento hológrafo. El testamento hológrafo era aquel que se escribía de puño y letra del testador. Lo tenía que redactar en una hoja en blanco, por duplicado, pero tenía que acudir al archivo general de notarías y hacer el depósito de uno de los ejemplares que había otorgado, que contenía su testamento. Ahí se lo metían en un sobre, lacraban el sobre
y ponían una leyenda. En este sobre se contiene mi testamento, se levantaba un acta, se dejaba un ejemplar ahí, el otro ejemplar se lo llevaba al testador. Eso era el testamentológrafo. Hoy ya en la Ciudad de México no se puede. En algunas entidades entiendo que todavía se puede otorgar el testamentológrafo que se pueda otorgar de esta manera. También existe el testamento privado. El testamento privado era aquel que se otorgaba ante 5 testigos y que incluso ni siquiera tenía que constar por escrito, lo podía hacer en forma verbal y funcionaba. Pero todos los problemas que acarreaban estos testamentos fue por lo que el legislador, desde 2012 en la Ciudad de México, decidió eliminarlos, ¿no? Entonces, este caso que tú nos planteas no se puede. La persona tiene que manifestarle al notario en ese acto único, en ese acto continuo del que habla Eric, por supuesto, desde que inicia hasta que termina, tiene que manifestarle al notario su voluntad de otorgar el testamento. Si ahí el testador no me lo puede manifestar, no puedo saber que es esa su voluntad, ya no podríamos otorgar testamento, no obstante que él tuviera esa cartita de hace unos años o de un tiempo, ese documento no tiene ninguna validez. Ninguna. ¿Qué pasa si falta el testamento, si no hay manera de elaborarlo? Vamos con el siguiente testimonio y regresamos. Cuando mi esposa falleció, ella prácticamente no pensaba ella en morir, a pesar de que tenía el lupus, se aferraba a la vida y de alguna manera ella nunca quiso hacer testamento porque decía que ella no se iba a morir. No hemos arreglado el conflicto continúa, no hemos arreglado el testamento porque no hay acuerdo entre la familia, porque vinieron las envidias y vinieron la influencia de conocidos que les asesoraban mal, diciéndoles a ti te toca más, a ti te toca menos, a ti ya estaban distribuyendo cuando todavía no había iniciado ningún juicio. Se evita conflicto si hace uno testamento a tiempo y consciente de lo que está haciendo. Sí, obviamente yo voy a hacer testamento y voy a decidir en su momento la mitad que me toca a mí como heredero mayor. Es indispensable tomar conciencia, es muy valioso el testamento y hay que hacerlo, aunque sea para donar o instituciones que uno crea que son confiables. Pues ya lo escucharon. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están dando sus testimonios, que nos están preguntando sobre qué hacer en sus casos muy específicos. Tengo varias preguntas en general sobre qué pasa si hay testamento, hay una propiedad, pero no hay escrituras de la propiedad. Bueno, aquí el tema de que no haya escritura puede ser por muchas razones. A lo mejor estamos hablando de un bien que sea de carácter ejidal, ¿no? Que sea parte de un ejido. Entonces, por supuesto que ahí no va a haber escritura, pero hay derechos y hay inscripciones que se inscriben en el comisario de ejidal. Entonces, ahí realmente más que hacer un testamento, que eso es para todos los bienes ordinarios, en materia agraria existe la disposición de última voluntad o la designación de sucesores, que está en la ley agraria. Y entonces ahí hay que hacerla, también se puede hacer ante notario, pero también se puede hacer ante el Registro Agrario Nacional, ¿no? Hacer el depósito de esa lista de últimos sucesores y entonces habrá que ver eso, si es un bien de tipo agrario. Si no hay escritura porque pues nunca la sacaron o porque nunca la fueron a recoger a la notaría, ¿no? Entonces pueden ser distintas causas por las que no haya escritura, pero el hecho de que no haya escritura no quiere decir que no se transmita la propiedad de esos bienes, ¿no? Entonces pueden hacer el trámite, simplemente dejar pendiente la escritura de adjudicación de bienes hasta en tanto pues se regularice la titularidad de ese inmueble. Ya le corresponderá a la persona que recibe el bien que haga este trámite. Si, por ejemplo, me heredan un bien que perteneció a mi abuela y mi mamá no lo cambió a su nombre, tendría que hacer este trámite. Así es, ahí hay que hacer la transmisión o regularizar de la abuela a la mamá, pagar el impuesto correspondiente y luego de la mamá
a la mi nieta. nombre. Sí. Y sobre eso también tengo varias preguntas que quieren saber el costo de abrir el testamento y si se tiene que pagar algún impuesto una vez que se herede alguna propiedad sobre la herencia. Para abrir el testamento es la primera parte, ¿no? Decía Eric, es un trámite ante el notario, es muy sencillo, ahí no hay pago de impuestos, ahí es un costo fijo, que más o menos ante el notario debe andar entre unos 12,000 a 15,000 pesos, más o menos, y ahí no hay pago de impuestos, ahí nomás es reconocer que hay un testamento, llamar a todos los herederos, llamar al albacea, que todo el mundo acepte la herencia, porque ese es un dato importantísimo. Hace ratito Carlos decía un punto. La herencia se debe aceptar, es un acto voluntario. Entonces la persona puede decir, no quiero, repudio, se vale, y entonces nos vamos al heredero sustituto, ¿no? Y si no hay un heredero sustituto en el testamento, entonces ¿qué sucede? Nos vamos a la sucesión legítima. Y entonces vamos a tener una sucesión mixta, una parte con testamento y una parte sin testamento. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces... ¿Y ese costo para abrir el testamento también tiene descuento en el mes del testamento en septiembre? No, pero tenemos otras campañas, tenemos otros programas en donde sí podemos ayudar a las personas para realizar el trámite. Entonces, en esa primera parte no hay ningún impuesto. Donde está el impuesto sobre adquisición de inmuebles o de traslado de dominio es ya cuando se adjudican bienes inmuebles. Pero si lo único que hay es dinero o coches o alhajas, entonces eso no causa impuesto. Bueno, pues ahí está el albacea que del dinerito que hay ahí que dejó el familiar, así es, pague, que se abra el testamento, si no entre todos los interesados, pues habrá que disponer. Entonces, habrá que pensar en esa parte de en qué momento se puede abrir el testamento de acuerdo con los recursos. Vamos a ir a la pausa. Al volver quiero que nos comentes, Eric, qué pasa en los casos donde pues quieren sorprender a la gente para que de alguna manera realicen este trámite. Volvemos. Claro que sí. Este año, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y la UNICEF acordaron promover el testamento solidario, que es el que incluye como heredera a una organización no lucrativa con fines sociales. Uno deja como heredero legatario a alguien por quien siente cariño y nos interesa el bienestar de esas personas. Así es. Nos interesa que sigan conviviendo en armonía. Yo creo que es un acto de amor, muy atinadamente lo dijo Luis Antonio, en favor de la armonía de la familia y de nuestros seres queridos. Si no otorga testamento, la sucesión se tramitará en una forma intestada, o también se le llama sucesión legítima. ¿Y qué sucede en esos casos? Que la ley es la que va a decidir a quienes se van a transmitir esos bienes. De que existe un registro nacional de avisos de testamento. Yo puedo otorgar mi testamento, por ejemplo, en la Ciudad de México y luego irme a vivir a Tijuana. Y fallezco en la ciudad de Tijuana. Y bueno, gracias a esta institución del Registro Nacional de Avisos de Testamento, es posible que sepan que Carlos Rea otorgó su testamento en la Ciudad de México y que ahí entonces estableció y designó quiénes serían sus sucesores. Que la mayoría de los actos jurídicos los ejercitamos hasta que cumplimos la mayoría de edad, que son los 18 años. En el testamento no. En el testamento podemos otorgar el mismo, inclusive siendo menor de edad, teniendo 17 años. En el caso del Estado de México serán 17 años. En la Ciudad de México son 16. Nos queda hoy el hecho en país extranjero, que ese es un buen punto para todos los televidentes que nos ven más allá de las fronteras, que ellos también pueden otorgar testamento allá, acudiendo al consulado, pueden ir con el cónsul y el cónsul, de acuerdo con la ley del Servicio Exterior Mexicano, él tiene facultades para actuar como notario. Puedes otorgar el testamento público abierto con él. Y ese testamento va a surtir efectos, por supuesto, en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. En septiembre, mes del testamento. En septiembre, ¿cuánto? 3,500. 3,500. Que es el 50% de lo que normalmente cobramos en todo el año. En la Ciudad de México tenemos
convenios celebrados con el gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección General de Regularización Territorial, en donde las personas de la tercera edad, y no nada más en septiembre, ellos son todo el año, se acercan a estas oficinas y tienen costos muy bajos. Tienen un costo de la tercera edad de 680 pesos. 680 pesos aquí en la Ciudad de México. Sí. ¿Todo el año? Todo el año. La campaña Septiembre, Mes del Testamento, lleva 22 años desde que se lanzó y ha impactado de manera muy positiva en la Ciudad de México. Ya el 20% de la población tiene testamento. Pareciera un número chico, pero es un número importante, ¿no? Si analizamos al resto del país, que está dentro de una tasa del 6 al 7%. Durante el año hay muchas campañas en las distintas entidades federativas. En la Ciudad de México encontramos la jornada notarial y también vinculado con la jornada notarial, a través de la Dirección General de Regularización y Tenencia Territorial, se organizan otras campañas testamentarias, como el Testamento Universal y el Testamento del Adulto Mayor. Esta campaña ha ayudado muchísimo a concientizar a la gente, como que es un recordatorio para la gente de revisar su testamento, de hacerlo, de analizar su situación personal y familiar. Es un buen momento de reflexión. Antes la gente tenía temor de hacerlo, pensaba que era una disposición de última voluntad que se tenía que hacer en el último momento. Cada vez forma parte de su conciencia el que es la cultura de la previsión. En esta campaña es un descuento del 50% en el costo del testamento, lo cual es muy positivo, pero yo invito al auditorio a que no sea por el descuento, sino porque el testamento te da la posibilidad de que decidas tú qué quieres que pases con tu patrimonio. Es muy importante que te acerques a tu notario, que hagas tu testamento, porque haciendo tu testamento tú eres el que decide qué va a pasar con tu patrimonio, quién se va a encargar de tus hijos y muchas cosas más. Acércate a tu notario y aprovéchalo. Recuerda que en septiembre, mes del testamento, el que decide eres tú. Muchas gracias al notario Roberto Garzón por esta explicación que nos dio sobre el mes del testamento ahorita en septiembre. Voy a dar lectura a varias llamadas que tengo. La verdad es que tenemos bastantes, entonces vamos a intentar darle la mayor respuesta, si quieres, sí, para que salga rápido y nos ayudan un poco con el tiempo. Diana de los Santos nos dijo: yo me casé en 2006 con mi esposo, que era 22 años mayor que yo, y en 2009 nos separamos, pero seguimos viviendo juntos desde ese año hasta el 2020 que falleció. No nos volvimos a casar, y mi pregunta para los especialistas es si las concubinas tenemos derecho a la repartición de bienes. Se casó, ¿no? Dice pero ya estaban divorciados. Pero con ella misma. Sí. ¿No? O sea, se casó con ella, sí, después se separó, pero siguieron viviendo juntos. Entonces, ella dejó de ser cónyuge y después se convirtió en concubina. Entonces, entiendo que no había otro matrimonio, no había otra esposa, sino era ella misma. Entonces, como concubina, por supuesto que tenía derecho a heredar como si fuera cónyuge. O sea, sus derechos no cambiaron. ¿Y qué pasa en ese caso si tal vez hubiera estado casado o tuviera hijos con otra persona? Los hijos nada tienen que ver. Los hijos heredan por cuerda separada, los hijos heredan directamente del autor de la herencia. Entonces, lo que hay que ver es si el autor de la herencia estaba casado o no. No estaba casado. La siguiente pregunta es, ¿vivía en concubinato con alguien? En fin, ¿tenía alguna relación constante con alguna persona? Y si es así, también tiene derecho. Y entonces el concubino, o concubinario y la concubina, tienen derecho a heredar en la sucesión legítima como si fuera un hijo. Claro. Le corresponde la porción como si fuera un hijo. Entonces, si tenía 3 hijos más la concubina, la herencia hay que dividirla entre 4 y la concubina tiene derecho a una cuarta parte, en este caso. Perfecto. Y Gerardo Hernández nos dice, realizar un testamento en el mes de septiembre es sencillo, lo complicado es en la adjudicación de bienes. ¿Podrían, por favor, explicar ese procedimiento? Adjudicación de bienes. Sí, la etapa de adjudicación ya es la etapa final del trámite sucesorio y es cuando el albacea precisamente hace la entrega del patrimonio de los bienes y se transmite directamente e ingresa al patrimonio de los herederos o legatarios. En ese momento es el momento justo en el que hay que pagar el impuesto de adquisición de bienes o inmuebles o el traslado de dominio, como se le conoce también. ¿Por qué? Porque ya lo estás ingresando a tu patrimonio. Entonces, pues se hace todo lo necesario y se solicita todo lo tendiente al inmueble, como cuestiones de predial, agua
y se solicitan esos certificados junto con el informe o certificado de libertad de gravamen del registro público de la propiedad. No es un tema complicado, no es un tema engorroso, sin embargo sí es un tema en el cual ya vamos a finiquitar la sucesión y vamos a terminarla. Perfecto. Margarita Peña nos dice, hace 4 años regresé de Estados Unidos. Mi esposo me dejó una herencia a mi nombre, pero el testamento fue hecho en Estados Unidos e incluye la propiedad que tenemos en México. ¿Puedo traducir el testamento donde incluyan a mis hijos y nietos para que tenga validez aquí en el país? Sí, puede hacer los trámites legales pertinentes para que se le reconozca valor al testamento otorgado en los Estados Unidos, y una vez hecho eso, bueno, que conforme a las leyes mexicanas se adjudique ella por herencia el inmueble ubicado en la República Mexicana. ¿Y eso lo puede hacer ante cualquier notario de aquí del país? Sí, sí, desde luego, sí. Ok. Pero tendrá que intervenir la autoridad judicial para que se le reconozca, para que se valide el testamento. Muchísimas gracias. Y Juan Cerón nos pregunta, ¿cómo se puede impugnar un testamento? La manera de impugnar un testamento es necesariamente vía judicial. Hay que contratar los servicios de un abogado para que prepare la demanda y vea las causas por las cuales se va a impugnar el testamento. Vamos, la impugnación de un testamento no es a voluntad o a capricho de alguna persona, o sea, no es así. Tiene que tener una causa por la cual ese testamento no cumplió, como lo hemos dicho todo el programa, con las formalidades en su otorgamiento. Faltó alguna, no puse yo el domicilio en donde estaba yo al momento de otorgar el testamento, no puse yo la fecha, no puse yo la hora, entonces no cumplí con los requisitos y entonces con fundamento en esa falta que se cometió al momento del otorgamiento es que yo puedo impugnar el testamento. Y necesariamente tiene que ser a través de una autoridad judicial y el dictar una sentencia. Okay. La sentencia es la que va a decir, este testamento no cumplió y por lo tanto se declara su nulidad. El acompañamiento en todas estas cuestiones jurídicas es muy importante. ¿Quién debe de guiarnos en este camino para que no nos sorprendan? Bueno, tendría que ser un profesional del derecho. Dentro de las ramas pues existen diferentes áreas y entonces sería un abogado que tenga la especialidad en derecho familiar o en derecho sucesorio. Sería lo primero que habría que ver si es que vamos a llegar a ese término. Como lo comentaban también en la cápsula, vimos al señor que nos narraba la situación que ha vivido durante muchos años y no ha podido resolver. Ahí deben de tener mucho cuidado siempre de buscar una asesoría adecuada porque muchas veces o en algunas ocasiones abogados con una intención no ética, con una cuestión no ética, pueden mal asesorar a las personas y hacerles creer que pueden tener un mayor beneficio o derecho cuando, lo comentábamos también desde el inicio, las reglas para adquirir vía sucesión intestamentaria están establecidas en el código si es que están compareciendo hijos, como en la pregunta que también teníamos con concubina o con cónyuge o nada más hijos o ascendientes, está establecido qué porción les debe de corresponder. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces si queremos impugnar sin una buena asesoría, si queremos exigir algo que creemos o pretendemos que nos debe de tocar y no es así, nos vamos a desgastar, vamos a llevar muchos años, vamos a gastar económicamente y anímicamente y vamos a llegar al mismo lugar que debemos haber llegado desde un inicio. Yo creo que la función aquí, que nosotros como notarios la cumplimos a cabalidad, pero también los abogados deben de ver, es la sensibilidad y la mediación siempre de buscar que los herederos entiendan qué es lo que les corresponde y hasta dónde pueden llegar. Muy bien, tenemos teatro. Andrés Castuera, bienvenido, adelante. Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Hoy tenemos una excelente noticia porque cuando pensamos que el teatro está en crisis por falta de público, bueno, el teatro se renueva y siempre va a inventar nuevos proyectos para volverse más atractivo de lo que ya es por naturaleza el arte escénica. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto que se llama Teatro en Versiones, donde ya hay convocadas más de 16 compañías que estarán rolándose cada 2 meses para entrar a este proyecto. Inician
4 compañías. Inicia el grupo teatral Arete, inicia de Pascual San Ginés Producciones, inicia también Working on a Future y Creartista. ¿De qué se trata de teatro en versiones? Bueno, se sortea una premisa, hay una tómbola con varias premisas escritas por varios dramaturgos y dramaturgas. Entonces, hace un mes se sorteó la primera y en base a esa premisa, los dramaturgos de las 4 compañías escriben una versión de la misma historia. En este caso, el capítulo 1 de Teatro en Versiones se llama Azar y la premisa que salió en la tómbola fue: cuando la moneda cayó al suelo, Tuñol supo que había perdido e inevitablemente se puso a llorar. Y con esta idea, 4 plumas escribieron una versión de la historia. Entonces ustedes van a poder ir a este lugar que es el Foro Mits, donde se va a llevar a cabo. Se dividió en 4 escenarios, es decir, todo el espacio que ocupa el Foro Mits se hizo en 4 mini escenarios. Y ustedes van a recorrer la versión 1, terminando la versión 1, irán a la versión 2, a la versión 3 y a la versión 4. Es decir, van a conocer 4 versiones distintas. Cada versión dura 15 minutos, así que en 1 hora y por un solo boleto, que esta es todavía una mejor noticia, no crean que le van a cobrar por cada historia por separado, podrán ver las 4 versiones. Tuvimos la fortuna de estar en un ensayo general, porque esto apenas va a suceder. Se estrena este domingo, estas obras nadie las ha visto, ustedes por supuesto tendrán la exclusiva. Van a ver las imágenes de cómo quedaron las 4 historias y cómo de una misma idea, de una misma premisa, surgieron ideas tan diversas. Les comparto estas imágenes, esta primicia de lo que será Teatro en Versiones, y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder el capítulo 1 de Teatro en Versiones. El presidente Tuñol, el que fue elegido con el 98% de aprobación en las urnas electorales. Fuiste tú quien decidió mandarlos a la guerra. ¿Y de qué me ha servido eso? 98% de aprobación. Y no tengo nada. Esto es Teatro en Versiones. Estamos trabajando la obra titulada Azar. Nuestra versión es la número 1, en la cual un político es aconsejado por un personaje que muchos no esperarían. Habla un poquito de por qué la decisión de la muerte, por qué viene a tocar tan seguido a nuestro mundo y el por qué tiene que pasar. Y en último lugar, moneda. ¡Último! ¡Dijo último! ¡El presidente mexicano me restafaron! ¡No! ¿Pero qué estamos viendo? ¡Moneda! ¡Moneda está alcanzando a los líderes! ¡Está repuntando! Somos la versión número 2 de Azar y tenemos 2 personajes principales, Tuñol y Porto. Así es, en esta versión yo soy María Tuñol y llego a un hipódromo a hacer una apuesta, apuesto un montón de dinero y otras cosas a la yegua Moneda. Y hay cosas que ella no puede apostar que le gustarían, y en este caso yo soy Porto, y hay un personaje estrella que será Moneda. Vengan a ver porque es una carrera llena de furia, de muchas cosas inesperadas y algunas patas rotas. Mi familia ya se enteró de lo que estás haciendo. Y les encantó la idea, me imagino. Para nada. Dicen que estoy tachando su reputación. Ay, su reputación. ¿A quién le importa esto? Pues debería importarnos. Mira, su reputación no cambió cuando te echaron de su casa por ser gay. Y bueno, en esta, nuestra tercera versión, es una versión drag, relación tóxica, que seguramente varios se podrán identificar. También creo que es otra cara de la moneda, es otra situación inspirada de la misma premisa. Lo que nosotros tenemos es que tenemos varias personas en el elenco, entonces van a poder disfrutar diferentes, digamos, versiones dentro de la misma obra, y tendremos esta dinámica, un pequeño show drag antes de iniciar la obra y luego iniciando con la obra. Entonces, pues aquí los esperamos en Teatro en Versiones. Tú me has enseñado a hacer lo correcto, y esto es lo correcto. Anda, mira, ya la cruz. Ahora no podemos creerlo, no sabrás cuál es la moneda y mucho menos si cayó cara o cruz. Pero hay cientos de monedas. Puedo agarrar cualquiera. Puedes, pero no vas a saber cuál lanzaste. Así que ya no va a ser el azar, ya no tener la certeza del resultado original. Cualquier moneda que agarres será tu decisión. Capítulo 1, Azar, 2 personajes, Tuñol y Porto. En la versión 4 tenemos a 2 payasos
pensando en quién será el último en la decadencia del circo, recordando qué fue del circo, cómo fue, cuáles eran sus grandes días y dándose de topes por ver la realidad. Solo uno queda, tenemos que ver el desenlace. Ven, qué interesante. La obra se llama Azar. Los personajes, Tuñol y Porto. La diferencia entre las 4 versiones de una misma idea, han salido 4 versiones y lo mejor que cada 2 meses cambiarán las compañías. Como les decía, al día de hoy hay 16 compañías formadas para esto que será teatro en versiones. Así que una forma muy novedosa y lo mejor es que se unen las compañías que están sufriendo tanto por el público para invitar y el público que inviten será para todas las versiones. Es decir, son gente de teatro unida para una causa que es tener más público en el teatro porque cada compañía jalará a su público, pero se enfrentará también a las otras 3 versiones. Teatro en versiones se estrena este domingo 10 de septiembre. Habrá una tanda a las 4 de la tarde y otra a las 5. Pueden llegar en cualquiera de estos 2 horarios y estará los domingos durante septiembre y octubre, el capítulo 1. Y justamente este domingo se va a sortear la premisa ante las siguientes 4 compañías porque tendrán 2 meses para estar escribiendo una obra original, montándola para estarla presentando en lo que será el capítulo 2 en noviembre y diciembre, del que seguramente estaremos dando cuenta. Pero el capítulo 1, Teatro en Versiones, Azar. Domingos 4 y 5 de la tarde en el Foro Mits en Galerías Plaza de las Estrellas. No se pierdan esta novedosa forma de hacer teatro. Y aquí nos vemos por supuesto, la próxima semana. Tengo una sorpresa para las infancias. No se pueden perder lo que les estaré dando para los más pequeñitos y las más pequeñitas. El próximo jueves, más teatro mexicano aquí en Diálogos en Confianza por el 11. Gracias, Andrés. ¿Qué pasa si se roban mi documento, mi testamento? Esa es una de las ventajas de formalizar el testamento público abierto ante notario, es la matricidad. Es decir, el notario elabora el testamento, ese original que firma el otorgante lo conserva el notario y a continuación le entrega al mismo otorgante un testimonio o copia fiel del mismo. Perfecto. Si ese testimonio o copia fiel es extraviada por el otorgante, no pasa nada. Puede volver con el mismo notario o bien, en su caso, al Archivo General de Notarías a tramitar otro testimonio. Perfecto, hay una copia El original siempre lo conserva el notario o el Archivo General de Notarías y se pueden expedir tantas copias como se requieran. Perfecto. Insisten en saber, solo el testamento tiene validez, ni carta, ni video, ni foto, ni nada. Nada. Solo el documento. Exclusivamente el testamento otorgado ante el notario es el que va a surtir efectos para después de la muerte. El septiembre, mes del testamento, ¿aplica fuera del territorio nacional? Preguntan desde Los Ángeles. No, nada más es en el territorio nacional. Aquí tenemos que celebrar el convenio también con la Secretaría de Relaciones Exteriores. La campaña septiembre, mes del testamento, está apoyada por la Secretaría de Gobernación. Aquí tendríamos que también invitar a nuestros amigos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que con ellos pudiéramos acudir a los costos reducidos y la asesoría gratuita en los consulados. Si voy a hacer mi testamento, ¿tengo que llevar papeles que comprueben que todos los bienes que estoy mencionando existen? No necesariamente, si vamos a declarar únicos y universales herederos o la designación va a ser de herederos. Si vamos a hacer legados, que el legado es a título particular, ahí sí tenemos que especificar y sería conveniente llevar algo para no cometer algún error en la descripción del inmueble o del objeto, pero nada más es con ese sentido, no por la cuestión de tener que acreditar la titularidad o propiedad. El notario cree en la palabra de la persona que está ahí. Exactamente. Es de buena fe la situación y lo creemos en ese sentido. Obviamente partiríamos de que si no fuera, pues aplican disposiciones en el código que tendrían que atenderse en su momento para ese caso en específico. Usufructo vitalicio, nos preguntan qué es. Es el derecho de usar y disfrutar un bien ajeno, de aprovecharse de los frutos que produzca el mismo. Es una figura jurídica donde el derecho de propiedad se desmembra. Tenemos por un lado el usufructo vitalicio, lo dice la propia palabra, es de por vida, porque también existe el usufructo temporal, y por otro lado existe la nuda propiedad, que es, entendemos por nudo propietario, un propietario, el propietario de un bien que le falta un derecho, que es el derecho de usar y disfrutar el mismo, toda vez que lo tiene el usufructuario. Bien, sucesión testamentaria.
¿Qué tiempo lleva? Mira, si todos los herederos están de acuerdo, se puede tramitar ante el notario y el tiempo va a ser, pues no sé, a lo mejor 3, 4 meses. O sea, es muy, muy rápido, si todos los herederos están de acuerdo. Bien, cerramos el programa haciendo pues una invitación, un llamado, lo que ustedes consideren pertinente para que las personas se queden con este mensaje importante de lo que significa hacer un testamento, por favor. Aprovechemos el mes de testamento y todo el año para poder otorgar esta disposición de vida que es sumamente importante. Dejemos de lado esa idea de que si hacemos testamento nos estamos acercando o vamos a llamar algo. No es así, no pasa nada y es la tranquilidad, la seguridad y el derecho que tienen para que ustedes puedan designar a quién y de qué manera quieren que su patrimonio llegue. Gracias, Eric. Gracias. Adelante. Pues yo invito a todo el auditorio a que se atreva, a que acuda ante el notario, a que se acerque a platicar con el notario, porque el notario lo que va a hacer es asesorarlo y ayudarlo, y que otorgue su testamento. Muchas gracias. Cerramos. Por la paz y la armonía de nuestras familias, hagamos testamento. Muchas gracias. Sí. Gracias, Diana Laura, Gracias, nuestras Lupita. intérpretes, y a ustedes, nuestro público de Diálogos. Hasta la próxima.